Romanos nos explica que Dios tiene un olivo natural. Él hace ilustraciones con un árbol. El árbol de olivo era un árbol conocido entre los judíos y Dios lo utiliza para enseñarnos que la nación de Israel, los creyentes de Israel, son el árbol olivo original que comenzó con Abraham. La nación de Israel comenzó con Abraham. Abraham es el patriarca importante de la nación de Israel. Y Dios le hizo promesas a Abraham que tienen que cumplirse en la nación de Israel. ¿Está bien? Entonces, esos son principios trascendentales para entender. Por ejemplo, Dios le dijo a la nación, a Abraham, que a la nación de Israel le iba a dar un terreno, un territorio físico, y que ese territorio ellos lo iban a heredar, lo iban a tomar, lo iban a tener como su propiedad. Ahora, a la iglesia Dios le prometió tierra aquí en este globo. No, a la iglesia no nos prometió tierra aquí. A la iglesia Dios nos promete una herencia celestial. Otro elemento importante: la iglesia es descrita en el Nuevo Testamento con varias analogías. Bueno, una de las analogías es que la iglesia es como un cuerpo que tiene una cabeza y tiene unos miembros. Esa analogía es descrita por Dios. Hoy vamos a hablar de la iglesia como el edificio de Dios. La iglesia es el edificio de Dios. Estamos hablando que nosotros somos unas paredes, que nosotros somos como ladrillos físicos. No, eso es espiritual. Entonces, ese es el tema que tenemos en esta mañana. La iglesia es el edificio divino y espiritual. Lo tenemos allí entonces en nuestra pantalla. Y quiero pedirles que me acompañen leyendo este texto que tenemos aquí en nuestra pantalla, versículo 19 y versículo 20 de Efesios capítulo 2. ¿Listo? Vamos a leerlo todo junto. Dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Miren ustedes, analicen ahí, así a priori, rápidamente. Si la iglesia es un edificio, tiene fundamento. ¿Qué otra cosa tiene? Tiene piedra. Tiene cimiento, exacto. Y tiene un edificio como tal. Entonces, estos términos espirituales que Dios utiliza lo material para enseñarnos algo espiritual. Vamos a ver en el desarrollo entonces de lo que la iglesia es. En el Antiguo Testamento, Dios erigió un tabernáculo, luego un templo, y en ese lugar Dios puso su presencia en él. En ese tabernáculo y templo había un lugar. ¿Sí recuerdan cómo se llama el lugar donde Dios tenía la presencia ahí, la manifestaba? El lugar santísimo. El lugar santísimo. En ese lugar santísimo solo había un hombre que podía entrar una sola vez al año. Era el sumo sacerdote. Ingresaba a llevar la ofrenda suya y la ofrenda del pueblo. Y el sumo sacerdote tenía que santificarse para poder estar allí en el lugar donde Dios ponía su presencia. Ahora,
¿Qué pasa hoy? Dios pone su presencia con el hombre. Dios establece ahora una relación personal y real con el hombre en una estructura espiritual llamada iglesia. Entonces, cuando Dios utiliza esa analogía de que es un edificio santo parecido al Antiguo Testamento, al tabernáculo y al templo. Entonces, hoy la iglesia es ese lugar. Mire, aquí estamos reunidos, un grupo de personas, un grupo de miembros de la iglesia. Ahora, ¿por qué Dios está aquí? ¿Por qué Dios está aquí? ¿Porque hay unas paredes? No, porque hay unas personas que Él tomó del mundo, limpió con la sangre de su Hijo, se unió a ese cuerpo llamado iglesia y lo erigió como una estructura espiritual parecida a cómo funciona un edificio físico. ¿Sí estamos? Eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, la iglesia es el edificio espiritual que tiene un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo y luego los apóstoles y profetas. Mire, el fundamento de la iglesia es esto: el Nuevo Testamento. ¿Quiénes escribieron? ¿Quiénes fueron los hombres que Dios utilizó para escribir el Nuevo Testamento, para escribir la Biblia del Nuevo Testamento? ¿Quiénes fueron los hombres? Apóstoles y profetas. Cuando leemos el libro que estamos estudiando, la carta que estamos estudiando, Efesios, ¿quién lo escribió? El escritor humano, porque lo escribió Dios. Pablo. ¿Quién era Pablo? Un apóstol, un apóstol. Escribimos, o vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis. ¿Quién escribió Apocalipsis? Juan. ¿Quién era Juan? Un apóstol. Primera, segunda de Pedro, obvio, su nombre lo dice. Su nombre lo dice. Entonces, cuando la Biblia dice que tenemos un fundamento, lo que está diciendo es que lo que Dios escribió a través de esos hombres es lo que nosotros creemos y sobre lo cual vivimos. ¿Por qué estamos reunidos aquí? ¿Por qué estamos reunidos aquí? Porque Dios lo estableció a través de los apóstoles. Porque Dios lo ordenó para la iglesia a través de ellos. ¿Por qué nos reunimos a tomar la cena? Como dice Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor mismo la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Está hablando Dios a través de Pablo. ¿Y qué dice Pablo? Esto que estoy diciéndoles a ustedes, yo no me lo inventé. Lo recibí del Señor, el que tiene autoridad sobre mí y sobre ustedes. Nos dio la orden a que nos reuniéramos a celebrar la cena y dijo cómo hacerlo. Entonces, cuando la Biblia habla del fundamento, se refiere a esto. Las bases son lo que Dios puso a través de los apóstoles. Y nosotros somos piedras vivas. Primera de Pedro dice que nosotros somos piedras vivas que conformamos el edificio espiritual llamado la iglesia. ¿Qué otra cosa tiene este edificio? Bueno, además de tener un fundamento, tiene una piedra que lo sella. Jesucristo es la base sobre la cual está construida la iglesia, pero Jesucristo es la última piedra. Jesucristo es el comienzo y es el final de la iglesia. Y Dios el Padre
y Dios el Espíritu Santo, y junto con Jesucristo, moran en cada uno de los miembros de ese edificio espiritual, para edificarlo unido, para construirlo de manera mancomunada, de tal manera que es una sola iglesia. En el futuro, la iglesia será sacada de la tierra y transportada a una ciudad celestial que está construida, muy hermosa. Se llama la Nueva Jerusalén. La iglesia será quitada de la tierra y será introducida a esa ciudad. Y Jesús, el Santo Hijo de Dios, es el Cordero de la iglesia, el esposo de la iglesia, y la iglesia es la esposa de Jesucristo. Y por esa razón aparece aquí el concepto de los miembros de la iglesia también son ciudadanos de los cielos. Entonces, en primer lugar, vamos a preguntarnos, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Según el texto que estamos estudiando, dice que la iglesia son todas aquellas personas que tienen entrada, acceso directo al Padre Celestial. Ahí está el versículo 18, me acompañan leyendo, todos juntos, dice, porque por medio los unos Hebreos capítulo 10, versículo 18, dice que tenemos entrada porque Jesús murió, puso su cuerpo, derramó su sangre, entregó su vida por nosotros para quitar lo que nos separaba, el ingreso a Dios, el pecado. Entonces Jesús quitó el pecado y ahora nosotros tenemos el camino abierto. ¿Recuerdan ustedes el día que el Señor Jesús murió? Que se partió el velo del templo, ¿verdad? Quedó y el Señor dijo, consumado es. Ya se quitó la separación entre Dios y el hombre. Ahora tú y yo tenemos acceso directo al Padre Celestial. Por eso es que nosotros podemos orar. Los judíos tenían que ir al templo a orar. Nosotros oramos desde todo lugar. Desde todo lugar. ¿Han visto los judíos, verdad? O los ortodoxos judíos allá. ¿A dónde se van a orar? A lo que quedó del templo de Herodes. El muro de las lamentaciones o de los lamentos. Nosotros no necesitamos muros, nosotros no necesitamos templos, nosotros solo necesitamos la oración. Orar y ya estamos conectados con nuestro Dios. Como dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Entonces, los miembros de la iglesia son aquellas personas que hoy tienen acceso directo, porque el Espíritu Santo los hace decirle a Dios, Padre mío, mi papá. Entonces, esos son los miembros de la iglesia. ¿Qué se necesita para ser miembro de esta iglesia? Ya lo estudiamos, creer en Jesucristo. En el momento de creer, dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Y Efesios 1:13, lo que estudiábamos el domingo pasado, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, los creyentes son aquellos que oyen y creen en lo que Dios dice en su palabra. En ese momento, inmediatamente son parte, son miembros de la iglesia verdadera. Aquí nosotros nos hacemos miembros de la iglesia humana. Asistimos, participamos de las reuniones, de todo. Pero para ser miembro de la iglesia de Jesucristo se necesita creer en Él. Seguimos entonces. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? ¿Quiénes son los que hacen parte de ese edificio espiritual llamado iglesia? Los ciudadanos
de los santos. Dicho de otra manera, los ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Ahora yo te pregunto a ti, ¿ya tienes la ciudadanía? ¿Ya tienes la ciudadanía? ¿Cómo se obtiene? Creyendo en Cristo Jesús. En el momento de creer, ya tú tienes tu ciudadanía lista. Y tienes ya la maleta lista. Puedes irte cuando Dios lo determina. Cuando Dios lo determina. Bueno, llegó el tiempo de leer. Voy a leer, dice así. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dice que ya no sois extranjeros. ¿Qué significa extranjero? Alguien que no tiene parte de esa ciudad. Un extranjero de la ciudad celestial es alguien que no va a estar en ella, va a estar en un lugar aparte. Otra palabrita ahí, advenedizo, va a estar en otro lugar distinto a la Nueva Jerusalén. ¿Alguien por qué? Porque no es miembro. No es miembro de la iglesia. No es miembro de la iglesia. Otra vez, en los años que he tenido de estar trabajando en el ministerio, he encontrado esta realidad. Hay muchas personas, ahora ya hemos bajado un poquito la intensidad, pero hace muchos años, cuando hacíamos reuniones de iglesia, llegaba mucha gente que un día asistió y decía, yo soy miembro de su iglesia y por lo tanto yo tengo voz y voto y yo quiero, y peleaban y hacían tal cosa. Hermanos, debemos luchar por ser miembros de la iglesia que será llevada a la Nueva Jerusalén. La de aquí es por ahora. Somos miembros de aquí. Aquí esta reunión es momentánea. La reunión eterna será allá. Y qué bueno que todos los que estemos reunidos aquí tengamos la seguridad de que también vamos a estar en la Nueva Jerusalén. Y allá estaremos reunidos entre nosotros y con Dios. Esa sí es la esperanza. Entonces, los ciudadanos de los santos, los que tienen entrada porque tienen la ciudadanía. Bueno, hoy es un día de elecciones. Los que ya acudieron a las mesas o a los lugares de votación, ¿qué fue lo primero que tuvieron que hacer? Identificarse con la cédula de ciudadanía. Pues lo mismo pasa con la ciudadanía celestial. Lo interesante es que Dios nos lleva así, porque Él sí sabe quiénes somos. Dios no tiene que pasar lista, Dios no tiene que mirar el computador, Dios no tiene que mirar la hoja. Si estás escrito, si estás en la lista, no. Los que están en la lista es porque están allá y serán llevados allá. Aparecerán en los cielos cuando Jesús venga por su iglesia. Aparecerán allí en las nubes delante de Jesús. Decía alguien, muchos se van a sorprender, porque algunos creíamos que eran miembros y no van a estar. Y dice, oye, ¿por qué no está? Y algunos no creían que eran miembros, pero habían creído por algunas creencias tontas que hay entre nosotros los seres humanos. Y allá van a estar, porque fiel es el Señor. Entonces, los que tienen acceso directo al Padre Celestial, los que tienen relación paternal con Dios, como su Padre. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? Los que son miembros de la familia de Dios. Dios tiene una familia. ¿Eso qué significa? Que Dios tiene unos hijos. Él es el Padre de todos los creyentes. Él es el Padre de todos los creyentes. ¿Sí estamos? Cuando usted cree, inmediatamente hace parte de la familia de Dios. Y eso es maravilloso. Dice el versículo, así que ya no sois
extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, miembros de la casa de Dios. ¿Cuán importante es eso, hermanos? ¿Cuán importante es que usted sea miembro de la familia de Dios? Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Dios nos hizo a todos. Todas las personas existimos porque Dios nos creó. Pero haber sido creado no es seguridad de que soy un hijo de Dios que va a estar con Él por la eternidad. ¿Sabe por qué? Porque resulta que Dios creó a Adán, lo puso en el huerto y Adán se rebeló contra Dios. Y el pecado hizo que el hombre ya no tuviera acceso a Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué destituyó a Adán y a toda la raza humana de la gloria de Dios? El pecado de desobediencia. Por eso, para poder otra vez volver a la relación de padre e hijo, se necesita creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo. Porque para eso vino Jesucristo. Para otorgarnos la vida que la desobediencia de Adán nos quitó. Porque ¿qué trajo la desobediencia de Adán? Muerte, condenación, separación de Dios. Ahora, para poder volver a la casa de nuestro Padre Celestial y ser miembro de su familia, solo hay que creer en Jesucristo como Señor y Salvador. En Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos entrada. Tenemos paz para con Dios y tenemos entrada a la gracia de Dios, a la cual estamos firmes. Número 4. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? Todos los que ahora, en este momentico, están siendo edificados por Dios. Construido como una casa. Ya la casa tiene fundamento, tiene sus columnas que son los apóstoles y profetas y el fundamento, pero Dios está edificando las paredes. Estamos hablando espiritualmente hablando. Dios está edificando, poniendo uno sobre otro, un creyente sobre otro, amarrando a un creyente con otros. Y de vez en cuando nos incomodamos, ¿verdad? Ay, pero es que este hermano, no, Dios me está entretejiendo con el otro hermano. Y a veces humanamente es incómodo, pero Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo. Y saben ustedes, hermanos, Dios no toma en cuenta mi ego humano, mi orgullo, porque mi orgullo se resiste a vivir la estructura de iglesia que Dios está construyendo. Yo quiero muchas veces que la iglesia sea como yo quiero. No, hermano, la iglesia no es como yo quiero. La iglesia es como el Señor quiere. Y a veces yo me miro a mí mismo y digo: ay, pero es que los demás, ¿por qué no son como yo? Ay, hermano, gracias a Dios que no son como yo. Gracias, Señor, porque no son como yo. Somos seres humanos complicados y somos imperfectos. Y es la gracia del Señor que nos permite ser edificado, construido. Esta palabra edificado es muy importante. Lo estudiamos durante todo este trayecto. En Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación,
¿Para qué están los pastores aquí? Una de las razones para que Dios pone pastores es para usarlos como instrumento para edificar a los creyentes. Son seres humanos, pecadores como usted, imperfectos como usted, pero son usados para edificar la iglesia, para que la iglesia crezca, numérica y espiritualmente. Entonces, dice el versículo, edificados sobre el fundamento. Bueno, vamos a leerlo todo junto mejor. En boca de ustedes suena mejor. Versículo 20 y 21. Dice así todos juntos, edificados. Qué maravilloso. Hermanos, ningún hombre tiene el poder de hacer crecer a la iglesia de Jesucristo. El único hombre que tiene el poder de hacer crecer su iglesia es Jesucristo, porque es hombre y es Dios. Amén, hermanos. No vaya a cometer el error que muchas veces hemos cometido. Ay, es que llegó el pastor fulano y la iglesia creció. Hermano, el que da el crecimiento de la iglesia es Dios. Es Dios. Y debemos orar para que el Señor añada a la iglesia permanentemente. Debemos orar para que todos crezcamos. Pero sabemos entonces que el que hace que la iglesia crezca es Dios. Ahora, ¿cómo hace Él para que la iglesia crezca? ¿Cómo va a desarrollar el crecimiento de la iglesia? Mire lo que dice el versículo 21. Todo el edificio crece. O sea, quien no haga parte del edificio llamado iglesia, no va a crecer. ¿Sí estamos? El edificio va a crecer, porque Dios tiene el poder de hacerlo crecer. Si no hay crecimiento en mí, entonces yo debo pellizcarme y digo, oye, ¿qué pasa? Porque si yo no estoy creciendo, el temor es que yo no sea parte de lo que el Señor está construyendo. Número 2, versículo sigue diciendo, el edificio crece bien coordinado. ¿Qué significa eso? Que el edificio es una estructura que involucra mucha gente, pero que Él lo hace de manera coordinada. Él es el único que tiene el poder. Ahí está las tres personas divinas haciendo crecer la iglesia. Y la iglesia va a crecer coordinada. A veces nosotros como seres humanos no queremos eso. El orgullo humano no quiere, a veces se resiste a ese proceso, pero si es el Señor y si es la forma del Señor. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para obstruir lo que Dios está haciendo? 3, versículo 21 sigue diciendo, va creciendo. O sea, no es posible evitar el crecimiento de la iglesia. Mire, los judíos quisieron quitar el crecimiento de la iglesia cuando comenzó. ¿Pudieron? No. Los romanos quisieron quitar el crecimiento de la iglesia. ¿Lo pudieron? No. La iglesia es una estructura poderosa porque Dios es el que está haciendo crecer la iglesia y no existe nada. ¿Recuerdan ustedes Mateo capítulo 16 cuando el Señor Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Ajá. Qué palabras tan contundentes, ¿cierto? Y eso es lo que ha pasado en estos 2000 y pico de años. Jesús ha construido su iglesia. Y esa iglesia es la que Él se va a llevar para los cielos. ¿Haces parte tú de ella?
Hay otra ilustración aquí. Entonces la iglesia, el edificio, vamos a recordar lo que decíamos al principio. La iglesia tiene fundamento. ¿Quiénes son el fundamento? Los apóstoles y los profetas. La iglesia tiene una piedra principal. Es el fundamento principal abajo y es el fundamento principal arriba. ¿Cómo se llama esa piedra principal? Jesucristo mismo. La iglesia tiene un edificio completo, espiritual, que somos todos nosotros. Otra cosa que refleja que la iglesia es un edificio es que la iglesia tiene un crecimiento coordinado y que la iglesia tiene un crecimiento continuo. Otra forma de mirarlo, la estructura espiritual de ese edificio. Ahí está. ¿Lo tenemos ahí al frente? En 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos solo colaboradores de Dios, dice Dios a través del apóstol Pablo. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo mismo. Y el versículo que estamos leyendo de Efesios, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces, ahí está, Jesucristo comienza la iglesia, es el fundamento, sobre él se construye la iglesia, sobre él vinieron los apóstoles y profetas, los evangelistas, pastores y maestros, y ahí viene el edificio. Y Jesucristo es la piedra principal, la que cierra el edificio. La Biblia nos dice que los judíos rechazaron a la piedra principal. ¿Por qué? Vamos a recordar un poquito cómo se edificaba en aquella época. Se agarraban enormes piedras y las pulían para que esa piedra fuera puesta sobre otra piedra. Y así iban llevando hacia arriba la edificación. Esas piedras eran muy grandes y eran entretejidas entre sí. No se utilizaba cemento, no se utilizaba varilla, pero las piedras estaban puestas así. Pero había una piedra angular y esa piedra no encajaba en ninguna parte. ¿Y qué hicieron los que estaban edificando? Agarraron la piedra y la tiraron por allá. Pero en una construcción cada espacio es vital y pasaban y se tropezaban con un ángulo de la piedra. Por eso se dice la piedra del tropiezo, la piedra de tropiezo, y caían. Iban con un peso, iban llevando una piedra y de repente tropezaban con un pedacito de la piedra que estaba sobresaliente. Y agarraron la piedra y la tiraron más lejos. Y después fueron a terminar el edificio y resulta que hacía falta la piedra que ellos habían tirado. ¿Qué les tocó? Ir a buscar la piedra. Y esa piedra representaba, eso fue cuando estaban construyendo el templo de Israel. Y eso lo utilizó Dios como una ilustración para decir que Jesucristo es totalmente indispensable en este edificio. Comienza y termina su edificio. Y nosotros estamos metidos dentro de Cristo para ser parte de ese edificio. Número 5. La iglesia, los miembros de la iglesia, la Biblia le llama, son un templo santo. Son un edificio, pero no cualquier edificio. No cualquier edificio. Son un edificio sacado del pecado, sacado del mundo para adorar a Dios. Por eso se llama la iglesia un templo santo. Porque al igual que en el Antiguo Testamento, donde había un templo construido para adorar a Dios 24 horas al día, la iglesia es espiritualmente ese templo donde se adora a Dios 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Nosotros venimos los domingos
y adoramos al Señor aquí, pero la iglesia es un edificio espiritual donde Dios es adorado permanentemente, con nuestra vida y con todo lo que hacemos. Y por último, número 6, ¿quiénes son los miembros de la iglesia? Aquellos que son la morada de Dios en el Espíritu. Vamos a leerlo. Vamos a terminar leyendo este versículo 22. Dice así: en quien vosotros esto es lo que hace que una persona sea miembro de la iglesia espiritual, que Dios está morando en ella. Si una persona tiene a Dios viviendo en ella, hace parte de la iglesia. Es la morada de Dios. Ahora, ¿quién está morando a una persona que ha creído en Jesucristo? ¿Está morando el Padre? ¿Está morando el Hijo y el Espíritu Santo? Cada una de las personas divinas cumple su función de morar, de estar, de habitar al creyente. Estar ahí en el creyente para que el creyente entonces sea edificado, construido. Por esa razón decía hace un ratico que es la presencia de Dios la que nos asegura de que somos miembros de la iglesia y que estamos siendo edificados por Dios. Concluimos, el fundamento de la iglesia son los apóstoles y profetas por medio de quienes Dios escribió el Nuevo Testamento. Así es, ya eso lo vimos. Jesucristo es el origen y es el que cierra el edificio. O sea, es el fundamento y es la piedra angular o la piedra principal del ángulo. Nosotros estamos metidos dentro de Jesucristo. Ahora, ese edificio espiritual, Jesucristo es el que comienza y el que termina ese edificio. Pero los creyentes somos piedras vivas que somos edificados por Él de manera continua y también de manera coordinada. Número 4, la iglesia es habitada por la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a orar. Y yo quiero que en este momento oremos por nuestros hermanos. Hay hermanos que no están aquí en esta mañana por diversas circunstancias. Hay muchos hermanos que están siendo testigos o están involucrados en el proceso electoral, y hay otros hermanos que tuvieron que viajar, hay otros hermanos que están en cualquier otro tipo de circunstancia. Yo quiero animarle en estos momentos, como un solo cuerpo, como una sola familia. Vamos a recordar a esos hermanos. ¿Está bien? Hermanos que quizás por alguna circunstancia están pasando por momentos difíciles en su vida, en su comunión con el Señor, en su relación con otros creyentes, etc. Vamos a orar por ellos. Ahí donde está, por favor recuérdelo. Yo voy a dirigir la oración, pero usted estará recordando a su hermano en Cristo. Oremos. Amado Padre, qué maravilloso es pertenecer a esa estructura espiritual que tú le llamas edificio santo, que tú le llamas iglesia, que tú le llamas edificio tuyo, edificio de Dios. Gracias porque ha sido por tu gracia, no por obras humanas, porque tú dices en tu palabra que por gracia sois salvos. Y ha sido tu gracia y tu misericordia la que nos ha traído hasta aquí, Señor.
y te damos la honra, la gloria, el honor a ti. Reconocemos que es un inmenso privilegio hacer parte de esa iglesia, la que un día tú llevarás a la ciudad celestial que has preparado para ingresarla a ella, para estar contigo para siempre. Señor, pero mientras estamos aquí, hay fragilidades, hay necesidades. En esta hora queremos orar por nuestros hermanos, los que están siendo jurados o acompañantes en este proceso de participación ciudadana. Señor, te queremos pedir por ellos, guárdales, y te pedimos, Señor, que donde está tu iglesia en estos momentos, tú, Señor, guardes a cada uno de hijo tuyo. Algunos hermanos desanimados, quizás por imperfecciones de la estructura humana que utilizamos, aún de las relaciones que como humanos son frágiles, imperfectas. Padre bendito, te suplico por tu iglesia, te suplico por cada miembro de ella. Gracias porque tú, Señor, prometes que edificas tu cuerpo, edificas a esa estructura llamada edificio tuyo. Oh Padre, quiero suplicarte que nos ayudes para bajarnos de nuestro orgullo, para humillarnos, y como dices tú en tu palabra, que podamos vivir de acuerdo a la dignidad que tú nos has dado, con mansedumbre, con humildad, con paciencia, con amor los unos a los otros, Señor. Oh Señor, ayúdanos, Señor, para actuar dentro de la iglesia con el cuidado, con la reverencia que tú ordenas, Señor. Oh Padre, gracias por reunirnos y gracias por edificarnos. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.